acerca de las complicaciones neurológicas en la infección por HIV y por HTLV. ¿Se ha llevado ya infectología? Todavía no. Entonces, ¿alguien me puede decir qué es el HIV y qué es el HTLV? Sí, bueno, para empezar ambos son virus, ¿cierto? Son virus que pueden afectar al sistema nervioso, así como lo pueden hacer muchos otros virus más. Estos, el HIV en particular y el HTLV son retrovirus, como ustedes han dicho, pero hay muchos otros virus que también pueden afectar el sistema nervioso, como son, por ejemplo, el herpes simple, el herpes zóster, el Epstein-Barr, el megalovirus, el virus de la rabia misma, que seguramente lo han visto también en el curso de infectología, y por supuesto el HTLV. ¿De qué manera nos contagiamos de los virus? Una vía de infección. Respiratoria, otra vía. Otra vía de transmisión de los virus en general. ¿Cómo ingresan a tu sistema? Mucosas. Contacto con mucosas. Contacto directo con mucosas, otra vía. Ya, vertical. Esta vía. Vertical. Otra vía más. ¿Alguna más que se ocurre? Es un poquito más difícil, pero las 4 vías más frecuentes son la respiratoria, el contacto directo con mucosas, que incluye la transmisión sexual, la vía vertical, la del madre con el feto, y el materno, ¿no? Entonces, cuando un virus ingresa a nuestro organismo, ustedes saben que puede ir a cualquier parte y puede generar cualquier tipo de infección, principalmente sistémica, ¿no? Que involucra las vías respiratorias, las intestinales, etc. Sin embargo, algunos de estos virus, sobre todo aquellos que tienen cierta afinidad por el sistema nervioso, ya sea central o periférico, que los denominamos neurotrópicos, pueden llegar hasta el sistema nervioso central o periférico de diferentes maneras, pero la más frecuente es atravesando la barrera hematoencefálica, en el caso de invadir el sistema nervioso central o el parénquima en el cerebro, ¿no? Hay otra forma que es menos frecuente, que es la vía de infección que sigue el trayecto de los nervios periféricos, que involucra el transporte axoplásmico retrogrado, que favorece el movimiento centrípeto de estos virus, ¿no? Afectando así a los nervios periféricos, generándonos, por ejemplo, neuropatías. En el caso de la infección del sistema nervioso central a través de la barrera hematoencefálica, es la vía más frecuente y directa de infección, ya sea de los virus en general o de infecciones oportunistas, que vamos a ver más adelante en la siguiente diapositiva. La susceptibilidad va a variar de acuerdo al tipo de virus que ingresa a nuestro organismo y también el tipo de célula que lo recepciona, ¿no es cierto? O que se infecta inicialmente. En el caso del HIV, por ejemplo, ¿cuál es la célula que se infecta primordialmente? El hepatocito. ¿Qué linfocitos? CD4. Y también los macrófagos. Entonces, pueden haber muchísimos síndromes clínicos en el caso de las infecciones por estos virus, ¿no? Específicamente el HIV y el HTLV. Cuando el virus ingresa a nuestro organismo y logra afectar o infectar nuestro sistema nervioso central, puede afectar el parénquima, el encéfalo en sí, lo que puede generarnos, por ejemplo, una encefalitis. Puede afectar al sistema meningio en general, generando las meningitis o ambos, meningoencefalitis. Puede infectar los ganglios de los nervios periféricos, dando ganglionitis, por ejemplo, o puede generar también infección del nervio periférico, dando neuropatías. Además, ustedes saben que el HIV, principalmente suele inmunosuprimir al paciente, ¿cierto? Hace que su recuento leucocitario, su recuento de linfocitos específicamente, esté muy bajo, lo que permite el ingreso con mayor facilidad de otros gérmenes, ¿no? Ya sean parásitos, otros virus o bacterias, generando así las famosas infecciones oportunistas, que de hecho esta es la complicación neurológica por HIV más frecuente, más que la infección en sí misma por el HIV. Empecemos hablando entonces del virus de la inmunodeficiencia humana, que es el famoso virus de HIV. Como ya lo han dicho ustedes, pues este es un retrovirus, es un virus neurotrópico también, que puede generarnos muchas complicaciones sistémicas neurológicas. Dentro de las complicaciones neurológicas, las infecciones primarias per se de la infección por HIV pueden ser toda esta lista que ustedes ven aquí.
Cuando el HIV ingresa a nuestro sistema nervioso e infecta el parénquima en sí, la manifestación más frecuente, más del 30% de los pacientes que la padecen, es una encefalopatía, lo que genera un trastorno neuroconductual, cognitivo. De hecho, ese complejo recientemente se ha bautizado así como un complejo neuropsiquiátrico neurocognitivo asociado al HIV. Digamos que la afectación cognitiva es la más frecuente manifestación neurológica en una infección por HIV, es decir, cuando el virus ha ingresado al parénquima cerebral, lo ha invadido y ha generado la infección. Si el virus del HIV genera una infección aguda, es decir, en días o semanas, esto se cataloga como una encefalitis relacionada con el virus del HIV. Por lo tanto, esta manifestación neurológica la vamos a ver nosotros clínicamente como aquel paciente que altera su nivel de conciencia, ¿no? Que tiene cambios conductuales, cambios en el ciclo sueño-vigilia, ¿no? Puede estar muy somnoliento, puede estar medio confuso, desorientado, todo lo que involucre funciones superiores, ¿de acuerdo? O sea, se altera su memoria, su atención, el lenguaje y el nivel de alerta. Esta, digamos que es la manifestación más frecuente de la infección directa del virus de HIV. Sin embargo, como les dije hace un rato, lo más frecuente es que genere una infección oportunista, es decir, que el HIV vea inmunosuprimido, como suele suceder en la evolución natural de esta enfermedad, y esto permita que otros agentes ingresen al sistema nervioso, dando, por ejemplo, otro tipo de complicaciones. Si ustedes ven aquí, esta es una foto tomada del ADA, no sé si se conoce, es un libro de neurología bastante práctico, que más bien agrupa las complicaciones neurológicas de los pacientes infectados por HIV de acuerdo a la topografía, es decir, a la localización de donde se afectó inicialmente. Por ejemplo, en el caso del encéfalo, hemos hablado que el deterioro cognitivo o la manifestación neurocognitiva asociada al HIV es la principal manifestación de la infección directa. Sin embargo, si ingresan otros gérmenes, como el citomegalovirus, el herpes simple, o la varicela, también nos pueden generar infección del parénquima cerebral y pueden generarnos también encefalitis con el mismo cuadro clínico. ¿Okay? ¿Qué otros gérmenes o qué otros agentes pueden infectarnos aprovechando nuestro sistema inmunológico suprimido? Por ejemplo, toxoplasma, criptococo, el virus JC, ¿se acuerdan de ese famoso virus? Bueno, también, pero el virus JC genera mucho más daño a nivel del sistema nervioso central, que ahora lo vamos a ver. Sífilis también es otro, que de alguna manera, si bien es cierto, nos puede infectar no teniendo HIV, pero con las defensas bastante bajas, pues por supuesto que también puede ser más frecuente en esta población. También se puede afectar otras estructuras topográficas, pero estas generalmente ya más directamente asociadas a infecciones oportunistas, como por ejemplo la médula, generando una especie de mielitis, que puede ser por el virus herpes simple o zoster. Podemos tener diferentes tipos de meningitis, por criptococo, por tuberculosis, por sífilis, etc. Y acá, si ustedes ven, hay una que se llama meningitis aséptica. Una meningitis, ustedes saben que se caracteriza muy aparte por el cuadro clínico, por alteraciones en el líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Es ahí donde nosotros vemos alteraciones tanto en la celularidad como posiblemente también podemos ver la presencia de gérmenes tipo bacterias principalmente. Sin embargo, cuando no tenemos esas características en un líquido cefalorraquídeo y no pareciera haber ninguna contaminación por ningún germen, y el paciente tiene infección por HIV, podemos sospechar que el virus directamente está generando esta contaminación meningia o esta invasión meningia que por lo general no suele prosperarse en el líquido cefalorraquídeo ni en el germen, por eso se denomina séptico. ¿Okay? Entonces, el HIV directamente nos puede causar problemas en el parénquima cerebral o en las meninges, dándonos encefalitis o meningitis por esta misma causa. Así como los gérmenes oportunistas también pueden darnos encefalitis, también pueden darnos meningitis porque pueden también afectar las mismas estructuras. Y los nervios y las raíces periféricas también pueden verse alteradas directamente por el virus o por las infecciones oportunistas, ¿no? Que ya estamos mencionando. Y esto nos puede generar polineuritis, mononeuropatías, por ejemplo, o polineuropatías. Y aquí un paréntesis es que también, muy aparte del virus y las infecciones oportunistas, el tratamiento también puede ser causa de daño en los nervios periféricos, ¿no? ¿Tienen idea más o menos de qué se utiliza en el tratamiento del HIV?
¿cómo se llaman los medicamentos que se utilizan? Antirretrovirales. Antirretrovirales, ¿no es cierto? Esos antirretrovirales sabemos que son diversos y tienen diferentes mecanismos de acción. Muchos de ellos, por su mecanismo de acción, pueden dañar directamente también al nivel periférico. Entonces, un paciente afectado por HIV puede tener una infección o una complicación neurológica directa por la infección primaria, por una infección oportunista o por el tratamiento que se le está dando al paciente. El trastorno neurocognitivo que les mencionaba, que es la principal complicación directa de la infección de HIV, pues generalmente se presenta en las últimas etapas del HIV. Recuerden ustedes que cuando un paciente se infecta, no es que tiene síntomas al día siguiente, ¿no es cierto? Más o menos cuánto tiempo pasa en que se presenten las primeras manifestaciones sistémicas. Días, semanas, meses, generalmente de meses a años, ¿no es cierto? De 6 meses o más. Y por lo general empiezan a presentar manifestaciones sistémicas, como por ejemplo, cuando ustedes están más frescos en esto que lleva el infecto, yo le llamo fiebre, ¿qué más? A ver, pueden haber neumopatías, otra cosa más. Sistémicamente. Diarrea, una diarrea incontrolable, que no tiene una causa específica. Entonces, esos síntomas muchas veces los pasan por alto, no se dan cuenta que tienen la infección, a su vez hasta que ya presentan, por ejemplo, algún síntoma neurológico, y ya les ponen alerta y acuden a la consulta o a la emergencia. Pero para llegar a ese punto, para que el virus directamente afecte el sistema nervioso, o ya tenga una infección oportunista, mi recuento linfocítico pues, tiene que estar demasiado bajo. Recuerden ustedes, seguramente se lo aprendieron para sus exámenes, las infecciones oportunistas aparecen más o menos, no es a rajatabla, pues, ¿no? Pero más o menos tiene un punto de corte con los CD4, ¿no es cierto? Que tienen que estar por debajo de 200 recién para que pueda ingresar un criptococo, para que pueda ingresar un protoplasma. No sé si hay alguien más con inmunosupresión, pero si todos nosotros aquí nos exponemos al ambiente, que toda la población en el Perú y en el mundo se expone, normalmente no ingresa el protoplasma ni el criptococo tan fácilmente, ¿no es cierto? Tenemos que tener un recuento de CD4 bastante bajo. Entonces, esta infección directa o oportunista generalmente se da en las últimas etapas de la infección por HIV o cuando pues, no recibe tratamiento y la inmunosupresión ya es peor, ¿no? La principal manifestación clínica de este trastorno neurocognitivo que se cataloga asociado al HIV es la demencia. Es un deterioro cognitivo y puede llegar a la demencia. Entonces, antes, cuando hablamos de a los pacientes estamos no identificados o se demoran en responder. También pueden tener cambios conductuales, ¿no? Tener conductas inadecuadas, los familiares son los que generalmente van a llevar a esos pacientes, difícilmente ellos dan por su propia cuenta porque no son muy conscientes de estos cambios cognitivos y conductuales que están presentando. La demencia, en términos en sí, tiene que ver ya más que todo con un cambio funcional. Si el paciente trabajaba en X cosas y de pronto en días o semanas, meses, ya lo deja de hacer porque se confunde mucho, porque por ejemplo un ama de casa que antes cocinaba perfecto y ahora deja la cuchara dentro de la olla o ya no puede, o se apaga o se olvida de apagar la cocina, cuando ya influye en su vida funcional, traemos a colación este término de demencia. Y estos pacientes con este trastorno, la peculiaridad es que empiezan con cambios, pero que son progresivos y rápidos en el tiempo. No es lo mismo que un paciente con Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Que empieza en un momento determinado y pasan años hasta que pueda llegar a este punto. Estos pacientes generalmente es muy rápido. Y yo les pregunto por las manifestaciones sistémicas porque es parte de la evaluación y de la anamnesis. Creo que hicimos la clase de cefaleas con ustedes la semana pasada y hablábamos de la anamnesis. Y esto es fundamental porque, si bien es cierto, estamos en neurología y a veces cuando nos especializamos en algo tenemos una visión muy tubular. Queremos ver solamente la parte neurológica y descuidamos lo otro. El Ministerio Canario mucho, por ejemplo, preguntando al mismo baja de peso, a su oración, ¿qué les cuesta palpar el resto del cuerpo, no? Adenopatías, diarreas crónicas, pacientes que con dice, porque bueno, voy a monólogo, no ¿qué le importa la diarrea? Pero tienen que preguntar, ¿cómo más en conjunto les puede hacer sospechar? Creo que es algo rápido, que sería cognitivo. Tiene 35 años, al final, 35 años, no, ¿verdad? Ha bajado mucho de peso. Encima yo le estoy palpando adenopatías en el cuello, en la ingle, en la axila.
sospeche de que ese paciente fuera HIV, aunque no vengan con su etiqueta de que tengo HIV. Porque muchos pacientes no saben que lo tienen, ¿no? Ok, hay cuadros clínicos que hemos estado hablando, aparte del cambio cognitivo, que suele ser lento, pero en cuestión de semanas o meses. También ustedes, cuando examinen al paciente, porque esta es la segunda parte que complementa su evaluación, van a encontrar algunas características, como por ejemplo piramidalismo. Cuando hay afectación del parénquima cerebral, si bien es cierto se afectan las funciones superiores, también puede alterarse la vía piramidal, muy frecuentemente. Y si se afecta la vía piramidal o los tractos piramidales, ¿qué vamos a encontrar en el paciente? Al examen físico. Y hay qué síntomas o qué signos, perdón, vas a encontrar o evidenciar tú, porque el paciente no te va a decir, yo vengo porque tengo Babinski en la pierna del pie derecho, ¿no? Babinski, ustedes lo van a encontrar, hiperreflexia, puede haber debilidad, puede haber o no, aunque en este tipo de trastornos neurocognitivos que se afecta casi todo el parénquima de forma difusa, es un poquito difícil de encontrar focalidad neurológica. Ustedes lo han escuchado antes, ¿no? Eso se refiere a que en un solo lado, en una sola extremidad, algo específico. En ellos generalmente se afecta difusamente el encéfalo, entonces probablemente los hallazgos que tengamos sean o bilateral o simétricos, muy parecidos en ambos tiempos. Esta es una imagen cerebral que corresponde a una resonancia magnética en un corte. ¿Qué corte es este, chicos? Corte coronal, donde podemos ver que brilla mucho, lamentablemente, pero en esta zona alrededor de los ventrículos laterales tenemos una hiperseñal que es anormal, que es bastante extensa, y esto constituye una manifestación radiológica de trastorno neurocognitivo. Se dan cuenta, es bilateral, ¿no es cierto? Afectamos el estéreo. Normalmente estos cambios de señal los podemos evidenciar en una resonancia magnética, un poco difícil verlo en la tomografía. La tomografía es muy útil para hacer diagnóstico de varias patologías en general, como lo vamos a ver. Sin embargo, estos detalles de los cambios en la sustancia blanca no nos ayudan mucho en la tomografía. Entonces, si ustedes tienen un paciente con estas manifestaciones, ya tienen el diagnóstico del HIV porque le hicieron su prueba rápida, y siguen sospechando que puede tener un trastorno neurocognitivo asociado a HIV, es preferible hacer una resonancia para ver estos cambios sucedidos. Lo que encuentren en la tomografía probablemente sea simplemente aumento o dilatación de los ventrículos, más no esta alteración de señal en la sustancia blanca. Entonces, en este tipo de manifestación sí nos ayudaría más una resonancia que una tomografía. Volviendo a la diapositiva que vimos de la lista larga de complicaciones neurológicas, pues ahora vamos a hablar un poquitín nada más de la neuropatía periférica. Los nervios periféricos se afectan también por el HIV, por la infección primaria, por infecciones oportunistas, aunque es más raro, o por la complicación del tratamiento viral. Sin embargo, es muy poco frecuente, pero sospéchenlo cuando el paciente, por ejemplo, se queje de que tiene muchos calambres, muchos adormecimientos, o incluso ustedes evidencian una debilidad, ya sea en extremidades inferiores o superiores, generalmente es bilateral, simétrica, aunque la mayoría de las veces el daño adicional que se genera por la infección del HIV es más que todo sensitivo, es decir, el paciente se queja más de manifestaciones sensitivas, adormecimientos, calambres, dolor persistente. Si todavía no recibe antirretrovirales, pues sospechen en que pudiera ser debido a la infección directa por el HIV. ¿De qué manera ustedes creen que se confirma una neuropatía? ¿Qué examen utilizarían? ¿Están de acuerdo con él o sería otro examen? Para diagnosticar una neuropatía, una alteración del nervio periférico, cualquier raíz nerviosa. La electromiografía es el examen que nos permite diagnosticar esto, ya que consiste en registrar la conducción de estos nervios, ¿de acuerdo? Cuando tenemos interrupciones de lentitud, de lentecimiento, lo que sea, podemos hacer el diagnóstico de neuropatía. Hay algunos casos que son más raros en los que podemos encontrar una neuropatía inflamatoria aguda. Ustedes han escuchado antes de este síndrome, ¿verdad? El síndrome de Guillain-Barré.
Ustedes saben que esta es una emergencia neurológica. Al Guillain-Barré. Pudiera ser ya sea por este mimetismo molecular o por un daño directo a las raíces de los nervios periféricos, generándome un síndrome muy parecido. Cuando tenemos estos casos más agudos y sospechamos de una infección, inflamación más aguda, es necesario hacer un examen complementario, que de hecho lo hacemos en los pacientes con Guillain-Barré, aparte de la electromiografía. Y es la función lumbar para estudiar el líquido cefalorraquídeo. ¿Se acuerdan ustedes en Guillain-Barré qué solemos encontrar en el líquido o qué buscamos en el líquido cefalorraquídeo? Es clásico, siempre les pregunto. ¿Anticuerpos? Anticuerpos. La disociación alumino-proteína, es decir, que tenemos una proteína alta en el líquido, pero células bajas o dentro de lo normal, ¿cierto? Entonces, esa disociación me hace sospechar fuertemente en que hay una inflamación de la raíz del nervio, lo que nos está generando este síndrome de nervio. Entonces, cuando sospechamos también en un paciente con HIV, tenemos también obligatoriamente que hacer esta evaluación de líquido cefalorraquídeo. Okay. Ahora vamos a mencionar algunas de las infecciones oportunistas generadas en esta patología. Ok. ¿Alguna vez han visto toxoplasmosis? Pero ya van a los hospitales, ¿no es cierto? Ya van a los servicios de medicina interna. Bueno, el toxoplasma seguramente si lo han visto como una infección sistémica que ha invadido otros órganos, pero esta infección también contiene el cerebro. El toxoplasma más o menos llega a un 13% de los casos de infecciones oportunistas, que no es nada especial de enfermedad. Y lo que nos puede generar, principalmente aquí sí, son lesiones focales. Es decir, el toxoplasma ingresa al sistema nervioso central y lo que forma es una especie de granuloma, ¿de acuerdo? Se dice que la mayoría de las veces se aloja en los núcleos de la base, como ven aquí, el tálamo o el tronco. Probablemente, porque si ustedes recuerdan la irrigación de esta zona, ¿se acuerdan cómo es la irrigación en los núcleos de la base? ¿Se acuerdan de la neuroanatomía? Tiene bastante vascularidad. Tiene irrigación en estas arterias que son perpendiculares, que penetran a los núcleos de la base, al tronco, y probablemente por esa mayor vascularización es que es más fácil llegar al toxoplasma por vía hematógena en este caso, y quedarse. Entonces, cuando nosotros tenemos este granuloma que se ha formado en los núcleos de la base, y que la característica más importante, si ustedes ven, es este reborde que brilla, ambas imágenes que están con contraste, por si acaso, es una resonancia magnética en uno, ven que tiene como un anillo, esa es la característica más importante radiológica del toxoplasma. Si se encuentran en estas localizaciones, y están generando algún efecto de masa pequeña que lo están haciendo, clínicamente, ¿qué creen ustedes que el paciente pudiera experimentar o tener? ¿Qué síntomas pudiéramos encontrar en estos pacientes? Les cuento que nosotros en el servicio de movimientos involuntarios, que es donde el fresco, muy rara vez hemos visto movimientos involuntarios en estos pacientes con toxoplasma. ¿Por qué? No lo sabemos. Probablemente lo que genera los movimientos involuntarios en general son alteración de vías, no necesariamente que estén ahí, pero sí hemos habido casos muy raros que nos pudieran dar parkinsonismo celular, etc. Pero lo primero que va a experimentar el paciente que tiene una alteración de los núcleos de la base, tronco o tálamo, ¿qué es? La vía piramidal es la primera en afectarse siempre, entonces va a haber disminución de fuerza. Entonces, si tenemos un granuloma ubicado en el tálamo derecho, por ejemplo, es para evitar una liparesia en el lado izquierdo, que empezó quizá brusco a veces, parece de forma más insidiosa. Si tienen ambos lados,
más difícil, pero probablemente experimente debilidad de forma bilateral o focalice de modo asimétrico. Si está en el tálamo, principalmente nos puede dar, aparte de los síntomas motores, también cambios cognitivos, ¿no? Se afectan, estamos confusos, desorientados, pueden estar agresivos, disartria. ¿Qué más? ¿Qué más les ocurre que pudiera presentar ese paciente? Un poco difícil, aunque ustedes ven en la imagen que la inflamación o el edema que se genera alrededor del organismo ha colapsado el ventrículo, no está generando otro problema. ¿Ya te refieres a cuando está muy cerca al cuadro del ventrículo y puede ocurrirlo? Sí, puede darse. Puede darse. Entonces, a lo que voy, chicos, preguntándoles abiertamente es que estos pacientes van a tener múltiples manifestaciones neurológicas, generalmente focales, o infarencia, o disartria, alteraciones cognitivas, conductuales muy agudas, ¿no? Muy agresivos. Si se ha generado la función ventricular, probablemente se genera una hidrocefalia que les va a dar mucha cefalea, vómitos, náuseas, por la hipertensión intracraneal que se genera. De hecho, ya estando en otras localizaciones, habíamos conversado en la clase del martes pasado que mi cerebro tiene que estar en un equilibrio perfecto entre el parénquima, el líquido cefalorraquídeo y la sangre. Si hay algo como estas masas que están dentro y además generan inflamación y edema alrededor, pues habrá hipertensión intracraneal. Entonces, una de los síntomas más importantes y por el cual generalmente el paciente llega a la consulta o a la emergencia es la cefalea. La cefalea interna y los sensores sensitivos o del imagen. El citomegalovirus es otro virus también que nos puede infectar a cualquiera de nosotros. ¿Cuáles son las infecciones sistémicas más frecuentes que recuerdan por citomegalovirus? Olvídense el cerebro, sistémicamente, porque es frecuente, ¿no es cierto? El citomegalovirus es un virus bastante frecuente en la población. Generalmente, ¿qué nos puede dar? Uno de ustedes, espero que no. ¿Se acuerdan de la mononucleosis? Este citomegalovirus a la cabeza son las causas más frecuentes, ¿no es cierto? La mononucleosis se caracteriza por adenopatía, respiratorio, ¿qué más? Lesiones mesadérmicas, pero que suele autolimitarse, ¿no es cierto? Pero cuando el paciente está inmunosuprimido, en el caso de pacientes con HIV, este citomegalovirus también puede atravesar la barrera hematoencefálica, que generalmente no lo hace, pero en el caso de los pacientes infectados con HIV sí lo puede hacer. ¿Y cuál es la manifestación neurológica que con mayor frecuencia nos va a dar el citomegalovirus? Es encefalitis. Va a infectar difusamente el parénquima cerebral y nos va a dar encefalitis. Y volviendo al inicio de la clase, la encefalitis se caracteriza por cambios cognitivos, conductuales, ¿no es cierto? De inicio puede ser insidioso, pero de uso bastante rápido, progresivo, en cuestión de días o semanas. ¿Esto qué es? ¿Alguna vez han visto el microscopio? ¿En clases de parasitología? En realidad eso ya es el criptococo. El criptococo neoformans y se avisa a través de un microscopio, sí, utilizando la función de pinacina, que es bastante fácil de hacer en realidad. Y pues este hongo es bastante frecuente en nuestro medio. ¿Se acuerdan de dónde sale este hongo? ¿Cuál es el agente que promueve que persiste en el ambiente? En las exposiciones de las aves, esto es lo más principalmente, ¿no? Entonces, la vía de infección del criptococo es respiratoria. El criptococo de ninguna manera en un paciente inmunocompetente ingresa al sistema nervioso central, salvo raras excepciones. Hay algunos reportes de casos que se ha reportado la infección de un paciente inmunocompetente, y lo pongo entre comillas porque probablemente no se exploró todas las causas de inmunosupresión en estos pacientes, y que aparentemente sin inmunosupresión alguna se infectó el cerebro, pero generalmente fue con otras cepas diferentes al criptococo neoformans. Hay otro que se llama criptococo gatti, que también es otro subtipo de los criptococos, y sí se ha reportado pacientes inmunocompetentes, pero es raro. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar al paciente que tiene una infección criptocócica? El paciente por lo general llega a la emergencia por mucha cefalea. Y recuerden esto, la cefalea es el principal síntoma de una infección por criptococos. Una cefalea que no remite con nada, con ningún analgésico,
ni siquiera con medicamentos que ayuden a bajar la hipertensión endocranial, ¿no? Hemos hablado hace un rato de toxoplasma, que también me da hipertensión, pero yo le pongo manitol, le pongo solución salina, le pongo otros medicamentos, o corticoide que bajan el edema, y pues el dolor suele bajar. Pero en el caso de la infección por criptococo, no baja con nada. Y esto se debe a que el criptococo, por su mecanismo de infección, generalmente altera diferentes estructuras en el cerebro que eleva la presión intracraneal y que hay una sobreproducción de líquido cefalorraquídeo. Entonces, la única manera de disminuir la presión intracraneal sería ¿cómo se te puede? Función lumbar, exacto. Tenemos que sacar ese líquido, exacto, eliminar y sacar, evacuar el líquido cefalorraquídeo para mejorar la presión intracraneal. Entonces, los pacientes con criptococo generalmente llegan por cefaleas intensas, náuseas, vómitos, que forman parte de la hipertensión endocraniana. Muchas veces, cuando llegan los pacientes de emergencia por cefalea intensa, le hacen una tomografía y no se encuentra nada, porque la gran mayoría de pacientes que se infectan por criptococo no se evidencia nada en la tomografía, ya que solamente afecta el funcionamiento de la célula, complica directamente la celularidad del parénquima cerebral, más no forma granulomas como lo hacía el toxoplasma, ¿no? Como vimos acá, no hay una lesión evidente. Lo que sí se podría ver es que los surcos del cerebro, por ejemplo, se han borrado un poco por la gran hipertensión endocraniana que hay, la inflamación difusa que se puede dar en esta infección de este hongo, ¿no? Así que cuando tengan eso, por favor no le llaman, no tiene nada. ¿De acuerdo? Les voy a contar aquí un caso para que se acuerden. En emergencia, hace muchos años, llegó un paciente varón, no sé por qué, la mayoría son varones, que era sacerdote. Llegó a la emergencia por muchas cefaleas y había pasado por 3 hospitales de Lima, en los que les habían puesto ketoprofeno, dexametasona, ¿no? Después de cefaleas, ya hemos hablado de cefaleas de cualquier tipo, pero el dolor no se veía. Y si ustedes dicen al paciente, ¿no? Cuando se acercaba a examinarlo, el paciente estaba callado, casi somnoliento, no como los pacientes que llegan siempre a la emergencia quejándose, ¿no? Y mucho dolor, él no. Y no había signos de focalidad neurológica, es decir, no de diferencia, la fuerza estaba medio desganado, pero estaba presente, pero había mucha cefalea con muchas náuseas y vómitos. Y efectivamente su tomografía no revelaba mayor alteración. Por ahí llamaba la atención el borramiento de los surcos muy difuso, pero podía haber sido discutido. Y era sacerdote. Entonces, en todos los 3 hospitales le habían hecho hemograma, examen de orina, de todo, y todo normal, porque no suele alterarse inicialmente estos exámenes, ¿verdad? Pero ya pues ahora la han engañado muchas veces en las investigaciones anteriores, y no se puede confiar ni en monjas, ni en sacerdotes, ni en nada, ¿no? Por más que uno le diga, no, pero tiene factores de riesgo, recibe exámenes, no, todo lo niega, porque iba acompañado de otros amigos. Pero de todas maneras, se le pidió el examen de HB, en la prueba rápida, y salió positivo, salió rápido. Ellos desconocían el diagnóstico, y el paciente más aún. Entonces, con esto y con la cefalea intensa, se le hizo una función lumbar para medir la presión de apertura. ¿Saben lo que es la presión de apertura? ¿No? Es la presión con la que inicialmente el líquido cefalorraquídeo sale a través de la presión lumbar. ¿Cuánto es lo normal? ¿Alguien se acuerda? Ya lo habíamos dicho, ¿no? Menos de 20. Hasta 20 centímetros de agua es la presión normal. Este paciente que les cuento salió en 60. Está bastante, ¿verdad? Una vez que evacuamos un líquido, la cefalea calmó, pero tarda un tiempo porque por la infección se sigue sobreproduciendo. Entonces, se hizo el diagnóstico, vimos esto al microscopio. Fue la primera vez que yo veía a un criptococo, directamente al microscopio tenía un montón. Entonces, pues, el diagnóstico fue una infección por criptococo y probablemente más que todo una encefalopatía, un encefalitis por criptococo, pero no había ninguna focalidad. Ahora, sí hay casos en los que el criptococo puede formar granulomas. Casos muy raros, pero sí pueden formar granulomas, que se conoce como un criptococoma, pero no es lo más frecuente. Así que siempre hagan función lumbar con estos pacientes. Otro germen bastante frecuente en nuestro medio es la tuberculosis. Ustedes ya lo han visto también en su clase de fisiología y saben que la tuberculosis generalmente afecta más de forma sistémica, pero también puede afectar nuestro sistema nervioso central y periférico. Y aquí tenemos que mencionar que no es necesario que el paciente esté inmunosuprimido para que tengamos una infección por TBC, ¿no es cierto? No sé si ustedes han apuntado por acá. ¿Alguien está yendo a la sala San Vicente? No, porque algunos de ustedes van a la sala Santana, ¿no es cierto?
los demás no están las ramas. No están en otros hospitales. Nosotros a San Luis, a la sala de momentos voluntarios. Por la doctora Mesa lo que Y de la Virgen también. Ok, bueno. Cuando tenga tiempo, les invito con curiosidad que pasen por la sala San Vicente, que es la sala de neuroinfectología, para que vean, ¿no? Uno muchas veces recuerda más lo que ha visto, lo que nos impacta en las imágenes del paciente, que lo que ha leído. Seguro que esto sí lo han leído en algún momento, lo han visto ahí. Vean que hay muchos pacientes, creo que el 90% tienen infección por tuberculosis. Y es que la tuberculosis, o este Helicobacterium, no necesita que el paciente esté inmunosuprimido para efectos más rápidos. Simplemente van a entrar en problemas tuberculosos, que muchas veces personas con pulmones, con infección, o con mielopatías, o lo más frecuente es con miloricitis, con tuberculosis, ¿no? Que casi lo destruye la columna vertebral. Pero imagínense si en una persona inmunocompetente, cualquiera de nosotros, nos puede dar esas complicaciones en un paciente con HIV, con mayor facilidad, la tuberculosis nos puede dar ese tipo de complicaciones. Y esta imagen, espero que la recuerden, es la más frecuente, es la más típica de un paciente con tuberculosis, porque esta sí, a diferencia del criptococo, genera más granulomas. Y la característica, si se dan cuenta, a diferencia del etoxo, es que es un poquito más periférica, está más lejitos de la base, entonces se puede llegar al resto del parénquima cerebral. Forma también pequeños granulomas, pero la característica es que son confluentes, son varios, son múltiples, se juntan en una sola. Aquí vemos en un corte sagital, están todos juntos, generando edema también. Cualquier lesión o cualquier proceso expansivo intracraneal por lo general puede generar inflamación alrededor. ¿Qué lóbulo es ese? ¿Qué zona está? ¿Derecha, izquierda? Izquierda. Muy bien, izquierda. Eso es por convención, siempre. Son las imágenes de lado izquierdo y del lado derecho. ¿Okay? Muy bien, entonces la tuberculosis en general puede darnos granulomas. ¿Qué cuadro clínico nos dará este paciente? Este paciente en particular. ¿Tú qué esperarías? No es lo usual, ustedes no ven la imagen antes que el paciente, pero ¿qué dirías que podría tener este paciente? Por la ubicación. Acá siempre los síntomas, chicos, van a depender mucho de dónde esté ubicado el granulo. Debe ser ejecución de movimientos. ¿Puede tener hiporesia? ¿De qué lado? ¿De lado? Bien. Primero, la vía piramidal siempre va a afectar, así que sí, está bien la debilidad. Conductual, por supuesto, porque el lóbulo frontal está encargado de las funciones. ¿Qué funciones? ¿Cierto? Puede estar desinhibido, puede estar agresivo incluso. Pero recuerden que no solamente es la lesión, el edema también no va a condicionar las lesiones, que también pueden darnos manifestaciones clínicas. ¿Okay? Por lo general aquí, chicos, para el diagnóstico, dice que la imagen nos ayuda mucho para lo clínico, el saber que tiene tuberculosis. Por cierto, acá, recuerden su clase de infecto, ¿cómo es en el diagnóstico de tuberculosis? Porque acá yo no puedo tocar el cerebro. Aunque también siempre lo dice un factor. Es que por algún lado tuvo que entrar el tuberculosis, ¿no? ¿Cuál es la vía de infección? No, la infección de la tuberculosis. Respiratoria, de todas maneras. ¿Se acuerdan? Bueno, ya ustedes no han hecho, pero ¿se acuerdan que la tuberculosis ingresa? Sí o sí, primero ingresa al pulmón. Ahí se disemina cualquier parte del sistema. Por eso es que piden placa de tórax siempre para saber si tiene un compromiso sistémico también. Aunque a veces, sorprendentemente, el tórax se ve bastante bien, pero no el compromiso se ve nervioso. Y sí, para ayudarnos con el diagnóstico de la infección por tuberculosis del sistema nervioso central, podemos hacer función lumbar, estudiar el líquido, ver si tiene, podemos ayudar a través del INEXPER, que funciona con el PCR, ¿no es cierto? Pero no siempre nos sale positivo, y el hecho de que no salga positivo no lo excluye ni lo descarta por completo. Entonces, en muchos de los casos, la biopsia en esta zona es la indicada. ¿Por qué? Porque aunque no lo crean, por acá se ve más bonito, no se dibuja esta clase, ¿no? Pero en la vida real, a veces tenemos masas o procesos expansivos que parecieran linfomas, que parecieran otros tumores, y lo peor es que el cuadro clínico de estos pacientes no es un día para otro, y no es que nos haga sospechar como en las otras infecciones que son más sugerentes, no días, semanas. A veces este paciente lo tiene meses y va evolucionando lento, pero lo haría un tumor también.
Y el edema tampoco es característico, es un edema vasogénico que se parece mucho al edema que también puede aparecer en los tumores. Ahora, este conglomerado de lesiones sí es más sugerente de tuberculosis con alguna infección en general. Pero cuando tiene indicación o cuando se puede, se podría ser ¿no? Ahora, el criterio lo vamos a tener también los neurocirujanos. ¿Alguien quiere ser neurocirujano o neurocirujana? Ya no quiere. Bueno, pero ellos son los que podrían decirnos, esta zona es más accesible, que puede entrar sin dañar más estructura, pero imagínense que está en el tronco del encéfalo. Puede hacer más daño ingresando la aguja de biopsia que teniendo el resultado en sí. Entonces, muchas veces lo que se hace aquí es dar tratamiento empírico, un tratamiento antituberculoso, ya saben ustedes, el tratamiento dura más o menos un año, pero se supone que en el primer mes o segundo tenemos que ir viendo resolución de la clínica y la imagen también, para saber si está respondiendo o no al tratamiento. Por eso les invito a que vayan a San Vicente para que vean todas las placas que puedan y se van a dar cuenta que son muy diferentes los compromisos de los neurólogos. Ok, chicos, ¿recuerdan esta patología? Seguro que la misma. La leukoencefalopatía multifocal progresiva. Esta es una complicación muy frecuente de los pacientes con HIV, sobre todo ya que tienen algún diagnóstico avanzado o que no han recibido tratamiento antirretrovirales oportunamente. Y este se produce por la infección, por una coinfección en realidad, por otro virus, que es el virus JC. Y lo que genera son cambios en la sustancia blanca, principalmente del cerebro, causando una infección de forma difusa, bilateral probablemente también, y las manifestaciones clínicas sean pues, cambios en la personalidad, cambios cognitivos, que pueden ser de días a semanas, pueden causarnos déficits motores como parecia, estados confusionales, incluso nos puede llevar a convulsionar y al coma. Esta es la imagen. Van a ver estas zonas de hiperseñal en la sustancia blanca principalmente, que pueden ser extensas. Y vuelvo a decir, ¿no? Los síntomas dependen mucho de la localización, pero al ser esta una leukoencefalopatía que afecta principalmente a la sustancia blanca y que puede hacer difusamente y de forma bilateral, los cambios cognitivos, conductuales, confusionales suelen ser una manifestación frecuente, pero también puede alterarse la vía piramidal y tener déficit motor o también la vía sensitiva teniendo cambios sensitivos. Listo. Esta infección, por si acaso, la podemos diagnosticar con la imagen, pero también tenemos que tener en cuenta un líquido cefalorraquídeo que sea normal, ¿no? Porque podemos tener también otro tipo de encefalitis que pudieran darnos este tipo de compromiso, porque la función lumbar y la imagen en estas enfermedades, tanto de infección primaria como oportunistas, es bastante importante. Listo, vamos a pasar a la última parte, que es la infección por HPLV. Este es un ejemplo más corto. ¿Alguien recuerda o ha visto alguna vez un paciente con paraparesia espástica tropical? Este término es un término antiguo ya, así se llamaba esta infección, ahora se le llama mielopatía relacionada con HPLV, ¿no? Que es muy frecuente. Pero ¿por qué creen que se llamaba paraparesia espástica tropical? Por su nombre. ¿Qué diría que el paciente tenía como síntomas más frecuentes? Una paraparesia espástica, ¿no? Un aumento marcado del tono. Llevar una semiología neurológica, ¿verdad? Sí. ¿Qué preguntaste? Espástica. ¿Qué es la espasticidad? ¿Alguien le puede responder a esta pregunta? Es el aumento del tono muscular, pero normalmente puede ser espasticidad o rigidez. La diferencia está en que uno se afecta el sistema piramidal y la afectación está piramidal. Es aumento del tono muscular. O sea, aumenta la resistencia a los movimientos pasivos. Cuando tú lo mueves, las articulaciones, hay una resistencia en el músculo. Es una alteración del tono, sí, muy bien, del tono muscular, pero como bien dicho su compañero, se da por una alteración de la vía piramidal principalmente, ¿no? Y hay mucha resistencia al ejecutar el rango de la articulación, y hacer este movimiento pasivo principalmente. Realmente el paciente muy duro, y bueno, entonces, digamos, de más hipertonía, porque te regresa nuevamente a la condición en la que estaba. ¿Se acuerdan de ese signo? ¿No?
el ómnice con otra banda, supongo, los vasculares, todos los pacientes que tienen un infarto, han tenido una secuela de una hemiplegia y están así, no de la navaja. Eso es un signo de estaficidad. Entonces, estaficidad es un momento del tono muscular, un daño de la vía piramidal. A diferencia de la rigidez, que también es un aumento del tono, pero que no tiene ese signo de la navaja, sino que también se puede provocar en rangos, que generalmente la afectación ha sido extra piramidal. No que este término está en desuso, pero para que se entienda, no compromete la vía piramidal, sino otras fotografías que también tienen que ver con el regulación del movimiento, como los ejemplos de la base, etc. Bien, este virus también es un virus neurotrópico, también le gusta ir al sistema nervioso central. Las vías de infección son muy parecidas al HIV, incluyendo la vía de contacto sexual. Entonces, muchas veces estos pacientes no saben que lo tienen, porque la incubación de este virus es bastante larga, puede ser de años, la incubación es incluso más larga que la del mismo HIV. Hemos tenido muchos casos en los que las pacientes, y ahora sí más mujeres, no sabían que tenían esta infección por este virus, sino es la que llegan con síntomas neurológicos, que ahora lo vamos a ver, y pues resulta que tienen la infección y la pareja también lo tiene, probablemente las otras parejas ya se imaginarán cómo se contagiaron. Este virus generalmente tiene una afinidad muy importante por la médula, por las astas anteriores de la médula espinal. Es por eso que nos genera este cuadro clínico bastante característico. Entonces, el HTLV invade las astas anteriores de la médula, generando debilidad, ¿no? Porque involucra o afecta la función motora, y también puede con el tiempo ir generando cambios autonómicos sensitivos propios de una mielopatía. Y es que al alterar o al infectar el asta anterior, como ustedes verán, progresivamente va a dañar la neurona, la motoneurona. ¿Cuántas motoneuronas tiene la vía piramidal, se acuerdan? Dos. En este caso, ustedes saben que en el asta anterior es donde se da la sinapsis, ¿no es cierto? De estas dos motoneuronas. Imagínense, se daña ahí, se va a dañar ambas prácticamente, pero principalmente con los años va a ir afectando ascendentemente a toda la médula y a toda esta primera motoneurona hasta llegar a la corteza cerebral. Y es ahí donde ya, cuando tenemos evidencia en el daño a nivel de la corteza, es porque han pasado muchos años con ese problema, que lo hace paulatinamente. Los síntomas más importantes son la paraparesia y la espasticidad. Entonces, ¿qué les va a decir el paciente que llega a la consulta? Ustedes deben sospechar de esta infección crónica, por supuesto. Es que han notado que ya las piernas no le responden mucho, que están un poco débiles, y además que se ponen un poco duras, y alguien o el mismo paciente ha notado que camina algo así. Es muy evidente, ¿no? ¿Okay? Probablemente al inicio no sea tan evidente, pero podría caminar así. Ustedes ven, bueno, esta es mitad de la marcha. Es una marcha así casi que en tijera, ¿no es cierto? Porque puso una pierna delante de la otra. Y esto lo hace por la espasticidad, por esa dificultad que tiene en flexionar correctamente la rodilla. Y esta marcha en tijeras, que es bastante conocida de esta mielopatía, deben ustedes hacerla sospechar que el paciente pueda tener una mielopatía por HTLV. ¿Qué más complementaría su examen neurológico? Si hemos dicho que se afecta el asta anterior, se está afectando la primera motoneurona de la vía piramidal, ¿qué más se encuentra? Debilidad, probablemente débil. ¿Qué más? Espasticidad, inferiores, que son ustedes que van a tener que evaluar. ¿Qué más? Hiperreflexia. Y pueden encontrarlo en ambos miembros inferiores, y solo lo van a encontrar en ambos, porque este virus va a afectar ambas astas anteriores de la médula. ¿Qué más pueden encontrar? La hiperreflexia, Babinski, paraparesia, espasticidad. Generalmente al inicio, pues probablemente solamente se limite a los miembros inferiores. ¿Encontrarán algunos miembros superiores? Generalmente los miembros superiores no se afecta, ya que el nivel de infección generalmente es a nivel dorsal. Sin embargo, si pasan muchos años, sí, puede ya haber cierto compromiso de miembros superiores, aunque no es lo común. Lo más común es que la zona dorsal es la que se afecta, por eso es que nos genera esta debilidad, principalmente en miembros inferiores, sino es que solo en miembros superiores. De ahí que lo bautizaron con el nombre de paraparesia espástica, porque era lo que más se menciona, ¿no?
¿Cómo hacemos el diagnóstico de esta infección? Si ustedes ya, si usted tiene un paciente así, sospecha que puede tener una mielopatía por una infección, ¿qué exámenes le van a pedir? Podríamos tener una resonancia, ¿no es cierto? Porque también tenemos que tener siempre en cuenta, y esto ocurre en toda la medicina, diagnósticos diferenciales, ¿no es cierto? También puedo tener un tumor en la médula. Un tumor en la médula a nivel dorsal también me puede dar hiperplasia, me puede dar debilidad. Una característica quizá que nos puede ayudar es el tiempo, ¿no? El tiempo de evolución es bastante lento. Ahora, recuerden que al alterarse la médula, las fases anteriores, conforme pasa el tiempo y se va afectando más, aparte de la debilidad, vamos a encontrar también alteración de las funciones vesicales, ¿no? El paciente puede tener puede retener mucho y orinar por rebosamiento, incluso puede ser necesaria la sonda para este paciente. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Además, pueden haber cambios sensitivos, dolores, calambres, anestesias. Estas tres características son las características más importantes de una mielopatía. Con los años se puede ver un adelgazamiento. Ustedes ven en esta imagen, esta es una médula normal. Esta es una médula de un paciente con HLG que se ve bastante adelgazada. Y otro examen adicional, el más importante, ¿cómo confirma que tiene virus? Elisa. No, el delegado. ¿Cómo se le diagnóstico del HIV? Elisa, lo mismo para esto, el Elisa no es específico para el HIV, simplemente lo que detecta son lo mismo, ¿no? Pero en este caso, en caso de que tenga negativo en sangre, ¿excluye o no? sí. Ahí la sugerencia sería repetir el examen, como no está pasando. Pero si no lo tiene, pues sí, excluye. Y ahí sí tendría de las mielopatías en general. De hecho, las imágenes ya te van a ayudar mucho. ¿Hay alguna? ¿Ustedes llevan clase de enfermedades minimizantes? ¿Cuál es su clase? Todavía no lo hemos tenido. No la van a tener. ¿No? Y ahora sí el delegado. Ahora sí le digo. Ahora sí el delegado. ¿Cuándo es su clase de enfermedades minimizantes? Bueno, digo para que pregunten, porque es importante, es un diagnóstico diferencial bastante importante. La esclerosis múltiple o el trastorno del espectro de neuroamigdalitis óptica, que también afecta en la médula, nos pueden dar también para paredes, discapacidad, hiperreflexia, incontinencia o retención urinaria. ¿Ya? Okay. Ahí se van a dar cuenta, por ejemplo, seguro lo van a mencionar. Las enfermedades minimizantes también pueden afectar a la médula causando síntomas clínicos. Pero lo más importante aquí, chicos, es siempre la anamnesis. Van a preguntar desde cuándo empezaron los síntomas, la evolución, porque las enfermedades minimizantes suelen tener una evolución un poco más corta o con recaídas, ¿no? Dependiendo del tipo de enfermedad. Ok, chicos, ¿tienen alguna pregunta?